Lo reiteramos. Amén. Les enviamos a nuestros hermanos que están en el Monzón, nuestra hermana Mariana, nuestro hermano Damián, sus hijos y todos aquellos que compartan con ellos esta filmación. Un fuerte abrazo en el amor del Señor. Gloria sea al Señor. También reciban, amados hermanos, los saludos del pastor Daniel Rodríguez y del pastor Daniel Gómez, que se estuvieron comunicando conmigo, así que se los entrego en el amor del Señor. Abrimos nuestras Biblias en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, verso 18 al 24. Vamos a estar compartiendo esta palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 18 al 24, leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oramos al Señor. Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos que una vez más tú nos concedes este tiempo para estar congregados en tu presencia, Señor, celebrando este santo culto, alabándote, adorándote con toda nuestra fuerza, regocijándonos en tus bendiciones, Señor amado, edificándonos mutuamente y así también teniendo este momento que tú nos regalas de recibir tu palabra. Señor, como siempre, te agradecemos por ella, ensanchamos nuestros corazones y rogamos que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea sobre todos nosotros para comprender, para hablar, para oír, para recibir todo lo que tú quieres enseñarnos por medio de esta palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, y a su nombre. Tomen sus asientos, mis amados hermanos. Como hemos estado viendo en el día de ayer, palabras que nos dan un empujón de aliento para que podamos en el Señor podamos cobrar fuerza, cobrar ánimo, recapacitar del lugar donde estamos, de lo que somos para el Señor, amados hermanos, y que en lo que dependa de nosotros no pierdamos nada de lo que el Señor ya nos ha concedido. Amén. Y continúa el escritor. Nosotros sabemos que esta carta, como lleva su nombre, está dirigida a los hermanos hebreos, hermanos en Cristo, hermanos cristianos, de entre los hebreos que se habían convertido al Señor, pero que humanamente ellos procedían del linaje de los judíos. Y ellos, ¿no es cierto?, reciben esta carta teniendo un conocimiento de la ley, de los profetas y de las cosas que Dios había anunciado que habrían de acontecer a través de Jesucristo, y que ellos sabían que se había cumplido en la persona de Cristo y se había cumplido a través de la iglesia que está sobre el escenario de esta tierra.
Amén. Entonces el escritor muchas veces utiliza ejemplos de las escrituras que están mencionadas en la ley, de los rituales del culto y de todas esas cosas, para darnos una comparación de cómo Cristo, ¿no es cierto?, cumplió todo eso y mucho más, para que nosotros realmente hoy tengamos una gran ventaja comparado con aquellos que nacieron en otros tiempos. Amén. Y aún llega a este pasaje y habla de que no nos hemos acercado, o le dice a estos hermanos principalmente, ¿no es cierto?, que guardaban en sus corazones los conocimientos de la ley, le dice, porque no nos hemos acercado, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, en el capítulo 4 de esta misma epístola, el escritor habla de una doctrina muy importante, que es la doctrina del reposo del pueblo de Dios. Y entonces parece decirles a ellos, ¿no es cierto?, de que reposen en el Señor, de que estén confiados en el Señor. Muchas veces les habla de la confianza, de que la confianza tiene un gran galardón, de que se debe retener la misma confianza del principio hasta el final. Y ¿por qué? Porque estos hermanos, por causa de convertirse al cristianismo, de los de su propia nación, de los de su propio país, de su propia sangre, sufrían grandes persecuciones, y como también, ¿no es cierto?, los judíos gozaban del respaldo del César, entonces también el Imperio Romano perseguía a los cristianos judíos. Pero el escritor les habla de manera tal de poner bien en claro en sus corazones, por el mismo conocimiento que ellos tenían, ¿no es cierto?, la confianza que ellos deben de tener en el Señor. Y les habla, llegado, ¿no es cierto?, este versículo 18, de que ellos no se habían acercado ahora, ¿no es cierto?, al monte que se podía palpar, y habla, ¿no es cierto?, de un lugar específico que fue, que no lo nombra aquí, ¿no es cierto?, pero que fue el monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Era un monte, un lugar geográfico que existía, era un lugar real que existe hasta el día de hoy, y que en ese lugar Dios se manifestó, como viene hablando más abajo. Dios se reveló, Dios descendió con su gloria en ese lugar y se manifestó de una forma tremenda. Dice que el monte humeaba, dice que aún allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, allí se da detalle de cosas portentosas que sucedieron en el lugar, con la presencia de Dios en ese lugar que había descendido, y el pueblo estaba congregado allí a los pies del monte, ¿no es cierto? Y Dios les había anunciado que ese día iba a suceder algo trascendental, que Él les entregaría su ley, su palabra, y que sería algo muy notable, y verdaderamente dice que hasta el cielo se puso en una forma muy llamativa, ¿no es cierto?, que hacía que las personas se conmovieran, y todo ese tipo de cosas, y todo un temblor y bocinazos que se oían, algo sobrenatural, ¿no es cierto?, que tal vez en estos tiempos de adelanto enseguida se dice, bueno, eso será alguna prueba nuclear, o será alguien que hace tal o cual manifestación, pero en esos días que no existía ningún tipo de tecnología, aquellas cosas daban testimonio de que algo sobrenatural verdaderamente estaba sucediendo en ese lugar. Algo muy tremendo, ¿no es cierto?, tan tremendo, dice que le dice que ahí había una voz que ordenaba, que hablaba, y que los que la oyeron
gente del pueblo de Israel que habían sido preparados, aún todos ellos se habían preparado con largos ayunos y con penitencia y privándose de la vida normal de ellos para estar preparados, ¿no es cierto?, humanamente para lo que iban a recibir en ese momento. Y dice que había una voz ahí que hablaba y que ordenaba, pero cada vez que hablaba, esto dice que dijeron no, que no hable más Dios con nosotros, esto no lo podemos soportar, se nos hace intolerable, nuestra humanidad no soporta esto tan tremendo que está sucediendo, que mejor hable Dios contigo, le dijeron a Moisés, y todo lo que Dios te diga a ti, tú nos lo dirás a nosotros y nosotros lo obedeceremos. No vamos a entrar en detalle de cosas que se dijeron ahí, ¿no es cierto?, y que luego no se cumplieron, pero sí, amados hermanos, era toda una manifestación tremenda. Esa gente, esos que no tenían problema, que ya más de una vez habían intentado apedrear a Moisés, que enseguida agarraban una piedra cada uno en su mano y lo cargaban a un ser humano de piedra, gente de un corazón muy rudo, muy duro, como Dios le dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón eran así. Pero sin embargo, cuando descendió la presencia de Dios, le temblaban las rodillas, le temblaban las penas, le temblaban las manos, le temblaba todo. No lo podían soportar. Amén. Y dice, y tan tremendo era, dice el escritor, ¿no es cierto?, de que aún Moisés mismo, alguien que estaba habituado a entrar a la presencia de Dios y a hablar con Dios, que ya en otras ocasiones el Señor personalmente se le había revelado a él, le había hablado en la zarza, le había hablado de distintas maneras, ¿no es cierto?, aún cuando descendía en el tabernáculo, allí la nube de la gloria de Dios cubría ese lugar, Moisés entraba al lugar santísimo y hablaba con Dios. Sin embargo, en esa manifestación especial de Dios, dice que Moisés mismo dijo, yo estoy espantado y temblando. Un montón de cosas que se manifestaron en un momento, tinieblas, oscuridad, nublación, montones de cosas que eran evidentes, que no sucedían normalmente, sino que sucedían por la presencia terrible de Dios en ese lugar. Amén. Pero el escritor le dice, hermano, no se han acercado a ese lugar, porque al fin y al cabo ese lugar sí daba testimonio de la presencia de Dios, pero no les daba a la persona la capacidad de poder disfrutarlo, de poder decir, he hablado con Dios, Dios nos ha hablado, qué hermosa que es la palabra de Dios. No les daba la capacidad de estar en condiciones de soportar todo aquello como algo beneficioso. Sí, que mostraba la presencia, ¿no es cierto?, innegable de Dios, pero no capacitaba a las personas. Muy por el contrario, aún se habían preparado y todo, pero sin embargo daba evidencia que eran hombres naturales, que eran hombres pecadores, que aunque tenían conocimiento de la palabra de Dios y procuraban guardarla, sin embargo no tenían la capacidad de agradar a Dios. Amén. Entonces el escritor le dice en cuanto a esto, y nos vamos a detener un momento en esto, amados hermanos, porque nosotros tenemos que mirar el privilegio que se nos ha sido concedido a nosotros. No solamente que hayamos nacido en este tiempo, en esta era de gracia, y que no hayamos nacido en otros tiempos donde no hubiéramos tenido de parte de Dios ninguna oportunidad de salvación. No solamente esos que hemos nacido en este tiempo, y no solamente, amados hermanos, de que hayamos conocido la iglesia y de que estemos en la iglesia, amados hermanos, sino que tenemos que estar muy agradecidos por la forma y la manera en que Dios, por medio de Jesucristo, se reveló a nuestras vidas. Amén. Muy agradecidos, porque si no, medio parecido, ¿no es cierto?, a estos judíos, también estaríamos como estuvimos en otro tiempo, procurando
obtener nuestra salvación, procurando santificarnos con nuestros ayunos, con nuestras oraciones, y no estamos diciendo que no se debe de orar ni se debe de ayunar. Pero, amados hermanos, eso hacían los judíos y no cambió la posición de ellos. Amén. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido la posición que se tiene en Jesucristo. Si nosotros hemos de orar o hemos de ayunar, no es para procurar alcanzar algo, sino que por causa de lo que se nos ha concedido, tenemos toda la libertad, todo el poder, toda la autoridad de parte de Dios de presentarnos con toda libertad en la presencia del Señor, de interceder en su presencia, de apartar nuestro tiempo para meditar en Él, para adorarle, para bendecirle, para, amados hermanos, participar de su comunión, participar de su espíritu, participar de todas las cosas que Él tiene para nosotros en la vida y en el reino que nos ha sido dado. Amén. No nos presentamos a confesarnos pecadores, a golpearnos el pecho. No nos presentamos, amados hermanos, a poner nuestro cuerpo en sacrificio para ver si tras de todo ese sacrificio somos dignos de recibir la presencia de Dios. No, porque la presencia y la vida de Dios está en nosotros. Es que tenemos la libertad y tenemos la autoridad de presentarlo, a interceder, a clamar, a pedir, a rogar, a suplicar, amados hermanos, a recibir el poder y la presencia de Dios, los dones que Dios tiene para nuestras vidas. Hay una diferencia entre sacrificarnos por pensar si vamos a lograr algo y no lo vamos a lograr, amados hermanos, porque hay un sacrificio completo que es el sacrificio de Cristo. El mismo escritor a los Hebreos en el capítulo 10 dice de que Cristo con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuántos son santificados? Nos hizo perfecto, dice. Amén. Entonces Dios no va a recibir otro medio. Por eso el Señor dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe cuántos cristianos van por otros caminos? Por el camino del ayuno, por el camino de la oración, por el camino de largas caminatas, por el camino de obras ciclistas, por el camino de regalar, de llevar comida o ropa o lugar, van por ese camino. No estamos diciendo que son cosas malas, pero estamos diciendo, amados hermanos, que no tienen nada que ver con esta fe preciosa. Cristo es el camino. Amén. Sí, por el camino nuevo y vivo, dice, tenemos acceso con confianza. Amén. A la presencia de Dios, y ese camino es Jesucristo. Entonces Dios no va a aceptar ninguna otra cosa, por más que parezca tan notable, tan noble, tan humilde, por más que sea hecha con la mayor de las sinceridades, por más que lo hagamos, ¿no es cierto?, con la mejor intención, amados hermanos, pero Dios ha establecido un camino y es Cristo. Y si Dios acepta otros sacrificios que no tienen que ver en Cristo, nosotros sí ofrecemos sacrificios espirituales en Cristo, pero no fuera de Cristo. Amén. Siempre respetando la posición que nosotros tenemos en Jesucristo. Amén. Porque si lo hacemos, entonces el Señor tendría que desplazar, de poner a menos, decir todo lo que yo hice con Cristo y Cristo hizo en obediencia a mí, y todo lo que yo acepté, entonces ahora lo tengo que desaprobar y aceptar lo que esta buena persona quiere que yo acepte. Y Dios no va a volver atrás su palabra. Amén. Por eso es que tenemos que estar tan agradecidos de haber nacido en este tiempo, y de que en este tiempo Dios nos haya traído esta luz de revelación a nuestras vidas,
para no gastar nuestra fuerza ni nuestro tiempo en lo que no sacia, en lo que no es pan, en lo que verdaderamente no tiene ningún resultado, sino que a partir de entrar en el propósito de Dios, aceptando incondicionalmente todo lo que Dios ha establecido, a partir de allí, todo lo que hagamos, si nos esforzamos en la gracia de Dios. Si ofrecemos sacrificios espirituales, son en Cristo Jesús a causa de la vida que tenemos. Amén. No son para alcanzar cosas que Cristo ya nos dio. Bendito sea su nombre. Amén. Y esto ha sucedido y está sucediendo, y el enemigo siempre se ha valido la manera de nublar las mentes y los corazones para que las personas, ¿no es cierto?, erren el camino, para que las personas erren el blanco, amados hermanos. Justamente pecado significa errar al blanco. Pero el Señor nos ha iluminado, amados hermanos, y quiere seguirnos iluminando para que nosotros tengamos la mira puesta en Cristo, en el autor y consumador de esta fe. Y que no erremos el blanco para nada. Porque si nosotros erramos, atrás de nosotros viene alguien y lo vamos a hacer errar, y ese va a hacer errar a otro. Pero si nosotros, amados hermanos, estamos certeros en lo que estamos haciendo, tenemos los ojos bien abiertos, bien iluminados de parte de Dios, no vamos a errar nosotros ni van a errar los que vienen tras de nosotros. Considera lo que te digo, le decía Pablo a Timoteo, que el Señor te dé sabiduría en todo, dice. Amén. Y le dice, haciendo estas cosas, te salvarás a ti mismo y también a los que te rodean. El conocimiento exacto de las Escrituras te harán salvo, le dice. ¿Salvo de qué? Salvo de cualquier confusión, salvo de todo engaño, salvo de toda pérdida de tiempo, amados hermanos, que es tan breve para que nosotros alcancemos todo lo que tenemos que alcanzar. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar agradecidos. Amén. De lo que somos para Dios, de lo que Él nos ha concedido, del lugar en el que estamos, amados hermanos. Y dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el escritor les habla, ¿no es cierto?, a estos hermanos hebreos de la diferencia. Y está mencionando dos montes. Uno era el monte Sinaí, donde se le dio la ley, donde ese monte que humeaba, que hacía cosas espantosas, la presencia de Dios, y que delataba, ¿no es cierto?, la condición pecaminosa de los hombres. Y habla de otro monte que es el monte de Sión. El apóstol Pablo también, en el capítulo 4, del verso 21 de la epístola a los Gálatas, hace mención de dos montes, hablando, ¿no es cierto?, de dos simientes, y hablando de que del monte Sinaí son los hijos de Agar, ¿no es cierto?, porque el monte Sinaí está en Arabia, y representa al monte Sinaí con los judíos que observaban la ley, que dice, produce hijos, pero hijos para esclavitud, porque están esclavos de la ley, porque no tienen una capacidad para agradar a Dios, sino que constantemente la ley los está acusando y les está mostrando que no son capaces de agradar a Dios. Y otro es el monte de Sión, y dice que son los hijos de Sara. ¿Por qué? Porque el hijo de Sara fue Isaac. Ismael nació de Agar, la esclava, ¿no es cierto?, que tiene un significado, es una alegoría, porque así como Ismael era hijo de la esclava con Abraham, así también los que son de la ley y todos aquellos que están esclavizados, ¿no es cierto?, en querer agradar a Dios bajo términos humanos y no bajo la gracia de Jesucristo, están siendo hijos de Agar, hijos
de una esclavitud, esclavizado todo el tiempo. Amados hermanos, yo sé lo que es eso. Sé lo que es eso porque conocí al Señor en un tiempo en que no estaba esta revelación que hoy nosotros tenemos de la palabra de Dios, que no anula el resto de las Escrituras, muy por el contrario, nos da la luz para aceptar y tomar toda la palabra de Dios, y que le fue concedida al apóstol Pablo. Y entonces me acuerdo que en aquel tiempo pensaba controlar mis actitudes humanas, mis flaquezas carnales, orando y ayunando y sacrificándome y debilitando mi cuerpo y procurando concentrarme solamente en la palabra de Dios y en un montón de cosas, ¿no es cierto?, que hacían a las costumbres cristianas. Y sin lugar a duda comprobaba bendiciones de Dios, pero luego que pasaba un breve tiempo ya se manifestaba en mí un mal pensamiento, un mal deseo, y parecía ser que todo aquel largo sacrificio y todo aquel tiempo y todo ese momento tan hermoso que se recibió de la bendición de Dios caía por tierra y ya no tenía validez frente a los apetitos de la carne. Pero sin embargo, amados hermanos, cuando vino la revelación de la nueva vida en Cristo Jesús, cuando vino la revelación de la justificación y pudimos separar las dos naturalezas, amados hermanos, y pudimos aprender a mirarnos en Cristo y pudimos, ¿no es cierto?, negarlo y no hacernos cargo de los malos pensamientos, ni de los malos deseos, ni de ninguna de esas cosas, hemos hallado una libertad gloriosa. Hemos encontrado la manera de dejar de pecar, no hacernos cargo, ¿no es cierto?, de lo que antes éramos, de esa antigua naturaleza y de las manifestaciones, ¿no es cierto?, de las obras de la carne, sino que vernos en Cristo Jesús, santos, justos y perfectos. Bendito sea su nombre. Por eso le digo, amados hermanos, que conocemos estas cosas. ¿Y cuántos están esclavos? ¿Y cuántos de alguna manera, aún habiendo recibido el mismo conocimiento que nosotros hemos recibido, luego por atarse, ¿no es cierto?, a sentimientos humanos, a mirar, ¿no es cierto?, por subir un liderazgo humano y ciertas costumbres que se establecieron, y guardar esas normas y esas costumbres, también entraron en una esclavitud y no van en una libertad gloriosa que es a la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo. Por eso debemos estar agradecidos al Señor, amados hermanos, y solícitos en cuanto a estas cosas que el Señor nos ha confiado. Amén. Si no, le dice a estos hermanos hebreos, mostrando la diferencia. Ellos eran hebreos, pero aún habiendo nacido hebreos, aún habiendo nacido en la ley, eran esclavos del pecado. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús habían sido libertados. En el monte Sinaí se les dio una ley que los hizo esclavos. La ley dice que vino a ser todavía más notorio el pecado que había en el hombre. Amén. A poner más de manifiesto el pecado que existe en el hombre. Pero sin embargo, en el monte de Sión, amados hermanos, allí fue donde Dios le hizo la promesa a Abraham que en Isaac le sería contada descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando habló de esa descendencia, habló de Cristo. Y cuando habló de Cristo, habló de la iglesia que es su cuerpo. Y cuando habló de la iglesia que es su cuerpo, habló de esta revelación que nos ha sido dada a nosotros. ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Y les muestra: nos habéis acercado a aquel monte terrible que muestra la debilidad humana, que desnuda la vergüenza del hombre natural, sino que vos habéis acercado al monte de Sión, donde hay promesa de una vida nueva, donde hay promesa de una justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aleluya, a esa ciudad que los primeros padres, Abraham,
Isaac y Jacob saludaron desde lejos, que ellos salieron a buscar por todas partes, que sabían que Dios de alguna manera le había revelado que había una ciudad eterna, y aunque Dios les dio por heredar la tierra que pisaban sus pies, no quisieron establecer una residencia definitiva en ese lugar, porque ellos buscaban aquella ciudad eterna que tiene fundamento. Bendito sea su nombre. Y a estos hermanos les dice: os habéis acercado. Y Pablo a nosotros nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¡Aleluya! A nosotros el apóstol Pablo nos dice que somos ciudadanos de los cielos, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que somos de esa ciudad celestial, de la ciudad de Dios, que tiene fundamento, donde vive y habita Dios, esa ciudad que un día va a descender del cielo. ¡Aleluya! Donde los santos, donde los justos viviremos para siempre en la presencia de Dios. A eso le dice: os habéis acercado. Pablo tiene la revelación más completa que es para nosotros, y dice que nosotros somos ciudadanos de ese lugar. A Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Otra versión habla de una compañía innumerable de ángeles en fiesta, dice. De ángeles que están con gran expectativa. Amados hermanos, no se olvide que el Señor dijo que cada vez que un pecador se convierta a Cristo, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Los seres angelicales se regocijan que un nuevo miembro de la familia celestial, de la familia de Dios, ha nacido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la gran comisión del Evangelio: ir y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Será una nueva criatura, será un integrante del reino de Dios, un ciudadano de la ciudad de Dios, del Dios vivo. Bendito sea su nombre. Salvo del engaño, salvo de la carne, salvo de la iniquidad de este mundo, salvo del presente siglo malo, salvo de todo misterio e iniquidad que hay en este mundo, salvo para alcanzar la imagen de Cristo, salvo para servirle al Señor todos los días de nuestra vida, salvo para que cuando suene la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, recibamos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo y nos vayamos con Él. Bendito sea su nombre. A la compañía innumerable de ángeles en fiesta. Aleluya. Ellos hacen fiesta, ellos se regocijan, y nosotros, ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no tienen la vida de Dios, ellos la conocen, ellos la admiran. Son seres que no tienen, ¿no es cierto?, la nublación de nuestra humanidad para no ver completamente. Son seres poderosos en fuerza, en inteligencia, y conocen a Dios y ven el rostro de Dios, y reconocen también cuando hay un hijo de Dios, porque dice que son espíritus administradores en defensa de los creyentes, guardaespaldas de la familia de Dios. Amén. Entonces, como seres angelicales que tienen una inteligencia y que no tienen la nublación de la debilidad humana como la que tenemos nosotros, ellos ven y reconocen, y ellos se gozan y hacen fiesta. Pero, amados hermanos, a pesar de cualquier nublación de la carne, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos la palabra revelada, tenemos la vida de Cristo, tenemos la vida de Dios. Aleluya, gloria a su nombre. Debemos sumarnos a esa compañía, y si ellos están en fiesta, nosotros también debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez os digo, palabra firme: regocijaos en el Señor siempre. Bendito sea su nombre. Pase lo que pase, venga lo que venga, se levante lo que se levante en contra de nosotros.
nosotros, amados hermanos, nada puede impedirnos, nada puede estorbarnos, nada puede detenernos para que nosotros disfrutemos lo que ya tenemos de parte de Dios, lo que nos ha sido concedido por su gracia, amados hermanos. Tenemos que ver esto. Los ángeles miran como espectadores desde afuera, son muy sabios y pueden entender, pero nosotros lo estamos experimentando, lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y le dice a los hermanos hebreos que ellos se acercaron a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y aquí hay algo, amados hermanos, digno de meditar. ¿Quiénes son estos primogénitos que están inscritos en los cielos? Aquí en la tierra, primero fue Israel, los judíos y después la iglesia. Pero en el cielo hay otro orden de cosas. Dios siempre el mejor vino lo guarda para el final de la fiesta. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo iba a exponer a la iglesia antes de Él hacer todas las cosas que tenía que hacer, permitir todas las cosas que Él tenía que permitir y luego manifestar a la iglesia. Amén. Estos primogénitos que están inscritos en los cielos, amados hermanos, somos todos aquellos que fuimos, como dice la palabra de Dios, allí en Romanos capítulo 8, verso 29, y a los que antes conoció, a los que primero conoció, también los predestinó, dice, para que ellos sean conformados a la imagen de Cristo. Para que Cristo sea el primogénito, el primero, entre muchos hermanos, entre muchos iguales. Bendito sea su nombre. Aleluya. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aleluya. Y el mismo escritor de los hebreos, a los hermanos hebreos le dice que hay una congregación de primogénitos inscritos en los cielos. El mismo escritor a los hebreos sabe que aunque estos hermanos hebreos son parte de la iglesia del Señor, hay primogénitos inscritos en los cielos y que no son justamente los judíos, sino que son los gentiles. Los que somos miembros de la familia de Dios, los que somos, amados hermanos, fuimos llamados en Cristo. Alguna vez Dios nos habló de que Dios nos tenía reservados en Cristo y que nos manifestó en el tiempo exacto que Él tenía señalado para nosotros. Por eso le escribe a los hebreos y le dice: os habéis acercado a una gran multitud innumerable de ángeles en fiesta, y también le dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Los primogénitos que están inscritos en los cielos son aquellos que tienen el llamado a ser la esposa del Cordero. Son aquellos, amados hermanos, que cuando los convidados digan gocémonos y alegrémonos, no porque las fiestas, porque las bodas de las fiestas del Cordero han llegado, amados hermanos, allí se dirá: y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Esos no son los convidados, esa es la esposa. Esos son los que integran, amados hermanos, la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Cuántos creen que fueron desposados con Cristo? Bendito sea su nombre. Aleluya. Mire si no tenemos más motivo. Estos hermanos tenían motivo para alegrarse de que se habían unido ellos, ¿no es cierto?, a la compañía de ángeles, que se habían unido a esta congregación. Amados hermanos, ¿y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Y sigue diciendo: a Dios, el juez de todos.
a ese Dios que es nuestro Padre y que Él sabe por qué ha establecido las cosas como las ha establecido. No vamos nosotros a objetar nada. ¿Sabe cuál fue el talento de los grandes hombres de Dios en las Escrituras? Algo bien sencillo. No querer sobresalir delante de Dios, sino decirle: Señor, yo no lo sé, pero tú lo sabes, y lo que tú dices, eso es. A Ezequiel le dijo: ¿vivirán estos huesos, hijo de hombre? Yo no lo sé, tú lo sabes. Bueno, profetiza, como tú me mandes. Profetizó. Amén. A Juan le preguntaron, mostrándole, ¿no es cierto?, lo que fue antes de la fundación del mundo y cómo Dios escogió a Jesucristo, ofreció a Jesucristo para venir a redimir a los hombres. Y entonces le dijo: ¿y quién es este? ¿Y quiénes son estos? ¿Y de dónde han salido? Yo no lo sé, tú lo sabes, decía. Amén. Entonces, amados hermanos, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Esa es la mayor sabiduría, es la mayor virtud. No pretender adelantarnos a nada. Todo lo que Dios dice, eso está bueno, eso es lo mejor que hay. Dios no puede estar equivocado. Dios no es un siervo poderoso que tiene toda la capacidad de hacer milagros, esto, aquello y el otro, y después yo le voy a traer un proyecto, un plan a Dios. No, ella lo tiene todo planeado. Miremos acá cómo lo tiene todo planeado. Amén. Y dice: a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Finalizando el capítulo 11 de esta misma epístola, hablando de los héroes de la fe antes de Cristo, el escritor dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no alcanzaron lo prometido, dice. Habiendo Dios, dice, preparado algo mejor para nosotros, para que ellos no sean perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Para que ellos no sean perfeccionados antes que la iglesia aparezca sobre el escenario de esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí habla de los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquellos eran justos, pero tenían que ser perfeccionados. Ellos no habían alcanzado algo. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de la epístola a los Efesios, antes de hablar acerca de los dones ministeriales, él habla de Cristo y dice que Él descendió a las partes más bajas de la tierra y dice: subiendo a lo alto, llevó consigo un gran número de cautivos. Amén. Aquellos que estaban en el Hades, un poco antes del infierno, allí en un lugar de espera, aquel lugar que narra la parábola de Lázaro y el rico, del mendigo y del rico, amados hermanos, en que dice que el rico veía a Lázaro, ¿no es cierto?, mientras él era atormentado, lo veía en un lugar de reposo, el Hades. Ese lugar, allí iban todos los que morían antes de Cristo. Nadie iba al cielo, porque el primero en entrar al cielo fue Jesucristo. Por eso la Biblia lo llama en este mismo libro, en el capítulo 6, el precursor, el que fue adelante abriendo camino. Ese es Jesucristo, amén. Y Él, cuando fue para allá, no lo dejó a aquellos que habían guardado la fe antes de Él. No lo dejó a aquellos que habían sido instrumento de sus manos, sino que fue y lo sacó de ese lugar del Hades y llevó consigo un gran número de cautivos y los llevó al paraíso de Dios que está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice aquí, amados hermanos, que estamos juntamente con ellos, con todos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. Hechos completos. Cuando Cristo, amados hermanos, completó la redención de los hombres y fue aceptado por Dios, y Dios al tercer día lo resucitó y subió a lo alto con un cuerpo de gloria, subió y llevó consigo un gran número de cautivos, y de allí envió el Espíritu Santo y nació la iglesia. Amén.
Entonces, ellos no fueron perfeccionados antes que nosotros. Habiendo Dios reservado algo mejor para nosotros. Bendito sea su nombre. Como diciendo, si ustedes son principales, no le puedo dar a ellos antes que a ustedes. Bendito sea el Señor. Por eso es que habla aquí de esto, amados hermanos. Son cosas que en otro tiempo no hemos hablado, pero que en este tiempo Dios nos concede entender y hablar para la gloria de Dios. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Aleluya. Aquel que es el gestor, aquel que es el que intervino para que todas estas cosas hayan sido posibles. Amén. El mediador, el intercesor, el interventor, aquel que actuó, amados hermanos, para que haya un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto. Ya no un pacto que Dios hizo con los hombres y que Dios tenía que después renovarlo porque el hombre siempre fallaba. Allí en el monte Sinaí ellos dijeron: habla tú con Dios y luego tú háblanos a nosotros y nosotros vamos a guardar la palabra de Dios. Y Dios dijo: ¿quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Quién diera? Pero en realidad no tienen ese corazón, no tienen la capacidad. Entonces dice que Dios hizo un pacto cuando le dio los libros de la ley. Entonces sacrificaron un cordero y dice que rociaron el libro de la ley y rociaron la sangre, ¿no es cierto?, sobre el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y entonces Dios le dijo: si ustedes guardan toda esta palabra, entonces van a hacer lo que dijeron que serían. Si guardan esta palabra, pero no la pudieron guardar. Amén. Pero ahora, amados hermanos, a nosotros no nos dice que guardemos nada. El apóstol Pedro mismo en su segunda epístola, en el capítulo 2, primera epístola, capítulo 2, del verso 9 en adelante, dice: vosotros sois real sacerdocio, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No le dice a ellos: ustedes guardan todo esto, aquello y el otro. No. ¿Por qué? Porque Cristo ya había venido y Él cumplió toda la ley. Amén. Y nosotros, habiendo recibido un nuevo nacimiento, habiendo recibido el Espíritu de Jesucristo, de aquel que cumplió toda la ley, amados hermanos, entonces no tenemos que guardar nada, sino que por haber creído somos una nación adquirida por Dios, somos un pueblo santo separado para el Señor. Amén. Por eso habla de la importancia de Jesús, el mediador del nuevo pacto, un pacto eterno. Dentro de unos instantes vamos a estar recordando la muerte, anunciando la muerte y resurrección de Cristo, y levantaremos la copa y diremos: esta es la sangre del nuevo pacto, sosteniendo que no hay ningún otro pacto. Aún en las iglesias mismas modernas, con estudiantes que han estudiado demonología y guerra espiritual y cuantas cosas, han levantado doctrinas de pacto. Haga un pacto por $1.000.000 de pesos, haga un pacto por $100, haga un pacto por 50 pesos, haga pacto ahora, pare de sufrir, haga un pacto ahora y va a ver cómo Dios lo bendice. Traiga plata, haga un pacto de esto, un pacto de aquello, un pacto del otro. No, nosotros vamos a levantar la copa y decir: en la sangre del nuevo y el eterno pacto de Jesucristo. No necesitamos más, en Cristo estamos completos. A Cristo no le falta nada. Todos esos que inventan esas cosas y esclavizan a las personas, todos esos, amados hermanos, niegan que Cristo es el mediador del nuevo pacto, que Él hizo un pacto perfecto que no puede ser abolido, que no puede ser cambiado, porque Él lo hizo como hombre. Amén. Y Él, amados hermanos, subió a la presencia de Dios
Entonces Cristo no muere más, el pecado no se enseñorea más de Él, el pecado no se enseñorea más de nosotros tampoco. Amén. Por causa del pecado Él tuvo que morir, pero ahora es inmortal. Él es el mediador de un nuevo pacto, de un pacto perfecto, eterno. Bendito sea su nombre. Y dice, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Cuál es esa sangre rociada que habla mejor que la de Abel? Esa sangre derramada. La sangre de nuestro amado Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el sacrificio exacto, presente cada día, todos los días que estemos en este cuerpo imperfecto, hasta que nos vayamos en un cuerpo de gloria. Amén. La sangre propicia, la sangre perfecta de Cristo, la sangre rociada, derramada de Cristo, allí en la cruz del Calvario. Todos aquellos que desconocen esta verdad, todos aquellos que se deslizan, tienen a menos. Y la Biblia advierte de que aquel que pisoteare la sangre de Cristo tendrá una horrenda consecuencia. Y son cosas muy delicadas, muy tremendas, amados hermanos. Amén. Y que está hablando más allá de las debilidades de cualquier hermano. ¿Sabe de qué está hablando? De aquellos que con falsas creencias, con falsos argumentos que quieren añadir a la palabra de Dios, esclavizan a los hermanos. Están pisoteando la sangre de Cristo. Están desmereciendo lo que Cristo compró allí en la cruz del Calvario. Dice, clama mejor que la de Abel. La sangre de Abel que pedía venganza, reclamaba un salario. El Señor le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama desde la tierra en contra de ti. Que clamaba venganza, clamaba una sanción. ¿Bajo qué sangre, bajo qué pacto estarán todos aquellos que quieren inventar doctrinas y cosas que nada tienen que ver con la gracia del Señor? Con la gracia que nos ha sido traída del cielo a través de Jesucristo. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia y la verdad, no la verdad sola, porque si no sería más terrible. ¿Sabe cuánto solamente conocen la verdad? Sé santo porque yo soy santo. Claro, hermano, dice, porque Dios no es el justo. Pero arrepiéntase porque es un pecador. Venga a las reuniones de liberación porque usted está cargado de demonios y cuantas cosas. Y esclavizan con tantas cosas, esclavizan a las personas, amados hermanos. Entonces, ¿bajo qué sangre están? Están bajo la sangre de Abel, clamando obras, clamando hechos, clamando cosas. Yo meditaba aún en hermanos con este conocimiento que perseveran en un lugar, porque dicen, no, porque en este lugar fue donde Dios habló esta palabra y estamos guardando este lugar. Pero ¿sabe cómo se desvían de la palabra de Dios? Porque ellos guardan un lugar y descuidan su alma, descuidan su salvación. Y la palabra de Dios dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos guardando un lugar, aunque descuides tu salvación. Amén. Sino que dice, ocupaos en vuestra salvación. El Señor Jesús le dijo bien clarito a la samaritana, créeme mujer, que la hora viene y ahora es que no solamente en el templo y en el monte, sino en todo lugar, los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, eso le adorarán. Amén. Mostrando de una obra en los corazones que es la que hay que guardar, que es la que no hay que descuidar. La sangre derramada de Cristo nos abre las puertas de los cielos y nos muestran
todo lo que el Señor tiene para nosotros, amados hermanos. La sangre de Abel clama venganza. Tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que estar acá o tenés que ir para allá. Pero gracias al Señor que estamos donde estamos. Amén. Y no estoy hablando de este lugar físico. Gracias a Dios estamos en este lugar porque este lugar nos alberga. Pero que estamos en cuanto al propósito de Dios con la iglesia donde debemos estar. Le digo esto y con claridad y no porque quiera hablar de nadie. Partió el pastor Juan y cuántos tan han llegado, entre ellos muchos jóvenes, jovencitas y todo, ahora uno los ve apartados, avergonzando. Capaz si uno se va a hablar, le despliegan un conocimiento de cosas, pero ¿y la conducta? Si el pastor enseñaba que la conducta exalta o degrada a la persona. Viviendo mundanamente, ¿qué están haciendo? ¿Qué están manifestando? Apartados de la iglesia, de la congregación. Ya está, no está más el pastor y ya se fue todo. No, amados hermanos, estamos en Jesucristo. Amén. Y esto vale para todo. Acá, amados hermanos, estamos en Él y eso es lo que vale, amados hermanos. Y esa es la confianza que debemos de tener. Amén. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Póngase de pie, amado hermano. Te damos gracias, mi Dios del cielo, porque una vez más en esta noche hemos compartido tu palabra, Señor. Hemos meditado en ella conforme a la luz de gracia que tú nos das por medio de Jesucristo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Meditando, Dios mío, en esta obra de gracia, en esta obra, Señor amado, oh, tan gloriosa, Señor, tan principal, tan sobresaliente, Señor, que es tu iglesia, Dios mío. Aleluya. Gracias por lo que has hecho. Gracias por donde nos has puesto. Gracias por tu llamamiento. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Señor amado, a estar firmes en esta fe preciosa. Anda arriba, caiga, Saba. Aleluya. A seguir avanzando, a seguir creciendo, a seguir llevando fruto. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Cristo bendito, Cristo amado. Te damos gracias.